mejor no debemos esperar encíclicas totalizantes como las que escribía el Papa Bergoglio, porque Robert Prevost es, podríamos decirlo así, un militante del territorio que durante muchos años se dedicó a misionar en zonas muy desfavorecidas y desiguales del Perú. Es un hombre partidario de una permanente caridad, y esto también lo diferencia con Francisco, porque Francisco articulaba un mundo que hablaba de justicia social, no de caridad. Hablaba de caridad, pero fundamentalmente se refería a la justicia social, que son dos categorías, todos lo sabemos, muy distintas. Ahora, lo interesante es saber por qué y quién era San Agustín, más bien San Agustín de Hipona, para entender quién es su seguidor actual en el Vaticano. San Agustín vivió en el siglo V, entre las fines del siglo IV y principios del siglo V. Fue un filósofo y un teólogo cristiano que está considerado uno de los santos más influyentes tanto en el catolicismo como en la filosofía occidental. Escribió 232 libros, que en esa época es una cantidad impensada, y el más destacado de todos, esta es una apreciación mía, son las Confesiones, porque de ahí surgen una serie de conclusiones sobre el pensamiento de San Agustín y también sobre lo que podemos inferir es el pensamiento del Papa actual, si es que, como se lo plantea, es una continuidad de los agustinos. San Agustín es considerado a menudo como el padre de la teología ortodoxa, tercer punto, y el más grande de los 4 padres de la Iglesia latina, o sea, un pesado. Sus escritos son todavía los pilares fundamentales destacados de la ortodoxia en la Iglesia cristiana, y este tema de la ortodoxia va a volver a aparecer al final de este señalamiento que estoy haciendo. Era un gran retórico, estudió para eso, que nació en Tagaste, que anduvo por ciudades como Medauro, Romo, Cartago y Milán, y era un símbolo de lo que se denomina la desesperación humana o la humana desesperación. Ese es el objeto de su análisis. Al parecer, Agustín, que venía de venía de una tardía conversión, porque en esa época los 29 años era una edad avanzada, pero lo cierto es que él se incluye en el cristianismo a los 29 años por imposición de Santa Mónica, que es su madre, o fue su madre, pero él antes militaba en el maniqueísmo, que este dato no hay que dejarlo de lado, porque el maniqueísmo es una mirada del mundo que tiene que ver con extremos, que son el bien y el mal, entre lo cual no existe nada. Es decir, el relativismo queda absolutamente fuera de eso, y eso, trasladado a tiempos actuales, tiene una connotación que habría que analizarlo muy claramente, sobre todo en un momento tan volátil como el que vivimos actualmente. Pero en definitiva era un genio del pensamiento y un genio de la retórica. Las dos cosas, como lo sabemos hoy en la política, no son difíciles de conjugar. Ahora, de hecho, la gran preocupación de San Agustín era lograr la calma y la armonía que se observa en todas las cosas que creó Dios, y quería que eso existiera también en la vida del hombre y de las naciones. Este es otro dato, lo estoy leyendo textualmente, porque eso existe cuando existe un orden justo. Quinto punto, que es el momento en que existe también la paz, que es la tranquilidad en el orden. Esta es una definición de San Agustín, esa es la definición de la paz. La paz es la tranquilidad en el orden. Nada de lo que parece tenemos en la Argentina y en el mundo ahora. Y aquí hay que recordar el primer discurso del nuevo jefe de la Iglesia Católica recién asumido, que justamente en tiempos de 56 guerras, él aboga por una paz actual desarmada y desarmante, que me parecen dos mensajes, dos categorías
realmente muy aguda, sobre todo porque puede ir dirigida de una manera inequívoca hacia por lo menos 5 o 6 situaciones acuciantes que vive el planeta. Uh-huh. El séptimo punto es qué decía San Agustín del Estado, e inferir desde luego que a partir de eso León XIV va a pensar también el Estado. San Agustín decía que algo hay que tener muy en cuenta para trazar cualquier conclusión. Él estaba lejos de ser un topo anarquista, pensaba que lo que más seduce es el concepto del rey justo. Cuando hablamos de rey tenemos que hablar de gobernante, porque estamos hablando de la Edad Media, muy entrada a la Edad Media, que es el reflejo del Dios Rey. Así como el rey, como Dios, guarda y mantiene la paz del universo, el gobernante justo tiene a su cargo la paz y la concordia de su pueblo en la ideología política de San Agustín, pero además tiene, influenciado por Cicerón, la idea de que el gobernante debe huir del orgullo de sentirse el primero, que es la soberbia de los que dominan y de la propia pasión de dominar, porque esa pasión es muy grave y además, insisto, con esa influencia de Cicerón, que es muy importante en Agustín, la paz matiza aquí con la idea del concierto, el concierto de los habitantes, de los ciudadanos. Lo que dice, y debemos entender que también debe ser seguido por León XIV, es que en el concierto de los distintos instrumentos de una sociedad, esos instrumentos deben guardar cierta armonía, y que esa armonía termina conformando el pueblo. Es la acorde asociación, pero que para hacerlo necesita estar presidida por la justicia. Uh-huh. Y todo eso es un Estado. Uh-huh. Es decir, no caben ahí, este octavo punto, ni meter periodistas presos, ni el saqueo, ni las estafas, ni pegarle a los más débiles. No parece nada de eso congeniar con esta filosofía. Ahora, vayamos a otros puntos que a lo mejor también son necesarios enumerar. ¿Qué pensaba de la pobreza? Él tiene un sermón, que es el sermón 56, donde dice textualmente: se teme la pobreza, haya temor sí, pero de la maldad. Efectivamente, tras la pobreza de los justos vendrá la felicidad, el mandato católico más conocido, porque habrá plena seguridad. Aquí, en cambio, decía, cuanto más aumentan las riquezas, aumenta también el amor a ellos y no se agota la codicia. Ahora, bien, esto es más o menos una semblanza donde culmina diciendo San Agustín: bienaventurados los pobres de espíritu, pero claro, no se mete, por lo menos hasta donde lo leí, como lo llevo leído, en la desigualdad. Uh-huh. Entre las personas. Uh-huh. Me pregunto, Eduardo, te hago ahí me meto un cachito. ¿Cómo juega la figura, esta figura que tiene una estructura de pensamiento, sí, digamos, con algunos matices sobre lo que planteaba Francisco respecto sí, de la desigualdad o la pobreza o la justicia sí, social, en una Europa y el mundo que es antiinmigrante, o que avance la mirada antiinmigrante, la mirada islamofóbica, la mirada rusofóbica? A eso iba, porque su tarea pastoral, que es esencialmente pastoral, es una militancia que está asignada, atravesada por el compromiso con los migrantes. Uh-huh. Ese es un dato objetivo. Luego hay declaraciones de él antes de ser papa. Por ejemplo, él ve la falta de unidad de la Iglesia como el peor peligro. Está bregando por un alejamiento de las agendas políticas, categóricamente. Plantea una oposición a la ordenación de las mujeres, algo que tampoco
significó un avance en tiempos de Francisco, esto tenemos que destacarlo, y el principal reto de la Iglesia para él es la predicación del Evangelio, y que esta predicación sea la misma en todas partes, es decir, que no haya intérpretes diversos, lo cual implica también un objetivo de unificar las tendencias y las pulsiones y las tensiones que puede haber dentro de la Iglesia. Estoy tocando 5 puntos que él de alguna manera manifestó categóricamente antes de ser Papa, de la misma manera que abjuró de la polarización y de las ideologías. Muy bien. Con lo cual, evidentemente estamos frente a un personaje que tiene algunos puntos de contacto con Francisco, pero que a su vez hace de la ortodoxia eclesiástica y religiosa un punto de partida que no parece negociable. Todos estos señalamientos que estoy haciendo son, insisto, anteriores a ser ungido Papa. Claro. Bueno. O sea que bueno. Interesantísimo tus puntos de vista que no los había escuchado en ningún otro lado, debo decir, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a todos. Buen fin de semana para todos ahí. Bueno, igualmente, y vas a estar publicando todas estas reflexiones que estás haciendo. Lo voy a estar publicando en el portal Derecho a Réplica en las próximas horas. Muy bien. Con la licencia que implica un sábado. Claro, por supuesto, es sábado. Y hermoso. Así que, y hermoso como para estar disfrutando del sol, pero sobre la tarde va a estar entonces en el portal Derecho a Réplica un poco lo que estuvimos charlando acá. Exactamente. Perfecto, gracias Eduardo. Abrazo grande para ustedes. Ahí estaba, Eduardo Aguirre nos traía una mirada, los puntos de vista sobre lo que piensa, sobre la raíz de la estructura de pensamiento del nuevo Papa, que no deja de ser uno más de los líderes mundiales de Occidente. Ya venimos. En un mundo de bestias libertarias hay que tener coraje para las bestialidades comunitarias. El Estado es el pedófilo en el jardín de infantes. El pedófilo en el jardín de infantes. Bestias.